Una clase aburrida de 50 minutos puede sentirse como si durara una eternidad completa mientras la estás viviendo. Pero un fin de semana entero con amigos, entero, puede sentirse como si hubiera durado apenas un parpadeo mientras lo vives. Es exactamente la misma cantidad de minutos en cualquier reloj de pared, pero tu cerebro los procesa de dos formas completamente opuestas. ¿Seguro alguna vez miraste el reloj en una reunión aburrida y sentiste que las manecillas casi no se movían? ¿Y seguro alguna vez, en una noche divertida con amigos, miraste el reloj y no podías creer que ya fuera tan tarde? No es que el reloj cambie de velocidad, evidentemente. Es un fenómeno estudiado en laboratorios de psicología durante décadas. Y la explicación real tiene que ver con hacia dónde diriges tu atención en cada momento. Y lo más extraño de todo es que esa misma experiencia, después, en el recuerdo, termina cambiando de sentido por completo. Para entender esto, hay que separar dos procesos distintos que ocurren dentro de tu cabeza. Uno se llama estimación prospectiva, que es medir el tiempo mientras está pasando, en el momento mismo. El otro se llama estimación retrospectiva, que es medir el tiempo después, cuando ya pasó, mirando hacia atrás. Cuando estás aburrido, tu cerebro no tiene ninguna tarea externa interesante que absorba tu atención. Entonces, sin que lo decidas, una parte de tu atención se dedica a vigilar el paso del tiempo mismo, como si revisaras un reloj interno una y otra vez, de forma casi automática. Cuantas más veces revisas ese reloj interno mientras estás aburrido, más lento parece avanzar, minuto a minuto. Es exactamente el mismo motivo por el que una olla que vigilas de cerca parece tardar más en hervir que una que dejas sola en la cocina, sin mirarla ni una sola vez. Pero lo que nadie esperaba es que ese simple acto de vigilar el reloj sea por sí solo suficiente para estirar tu percepción del tiempo. Ahora compáralo con lo que pasa cuando estás completamente concentrado en algo que disfrutas de verdad. Cuando juegas, cuando conversas con alguien que te interesa, cuando resuelves un problema que te atrapa por completo, toda tu atención disponible se va hacia esa actividad. No queda casi ninguna atención de sobra para vigilar el paso del tiempo. En 1990, el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi le puso nombre a este estado y lo llamó flujo. Y descubrió que entre más profunda es esa concentración, menos consciente eres del reloj que sigue corriendo detrás de todo lo demás. Por eso, una tarde entera jugando algo que amas puede sentirse, mientras ocurre, como si hubieran pasado apenas minutos, aunque hayan pasado horas completas. No es que el tiempo se acelere de verdad, en ningún sentido físico. Es que literalmente dejaste de estar contando los segundos. Pero lo que nadie esperaba es que ese mismo estado de flujo pueda hacer que pierdas la noción completa del reloj durante horas enteras. Y aquí entra otra vez la misma pieza química que probablemente ya conoces si viste el video sobre por qué el tiempo pasa más rápido mientras envejeces. La dopamina no solo afecta cuánto disfrutas una actividad en el momento, también afecta directamente el ritmo de ese reloj interno del que hablamos antes. Cuando estás disfrutando algo genuinamente, los niveles de dopamina suben, y ese aumento hace que el reloj interno corra, en apariencia, más rápido de lo normal. Cuando estás aburrido, en cambio, la dopamina baja, y ese mismo reloj interno empieza a correr más lento de lo normal, casi arrastrándose. El placer y el aburrimiento activan literalmente la misma pieza química de tu cerebro, pero en direcciones completamente opuestas entre sí. Uno acelera tu percepción del tiempo, el otro la frena por completo. Pero lo que nadie esperaba es que ese mismo mecanismo químico sea el responsable tanto de que el aburrimiento se sienta eterno como de que la diversión se sienta instantánea. Pero aquí está la parte que casi nadie espera de todo esto. Este efecto se invierte por completo en el momento en que miras hacia atrás. Una tarde aburrida, sin nada nuevo que recordar, deja muy pocos recuerdos distintos archivados en tu memoria a largo plazo. Y como ya vimos en otro video de este canal, mientras menos recuerdos nuevos archiva tu cerebro durante un periodo, más corto parece ese periodo completo después, al recordarlo. Así que esa clase que se sintió eterna mientras la vivías, terminas recordándola semanas después como un bloque corto y borroso, casi sin detalles. En cambio,
ese fin de semana divertido, lleno de momentos nuevos y sorprendentes, sí deja decenas de recuerdos distintos archivados con detalle. Y aunque se sintió brevísimo mientras ocurría, en tu memoria termina ocupando un espacio enorme, como si hubiera durado mucho más tiempo del que realmente marcó el reloj. Pero lo que nadie esperaba es que el aburrimiento y la diversión terminan intercambiando su duración por completo, según le preguntes a tu cerebro en el momento o mucho después. Y ahí está la paradoja completa que probablemente nadie te había explicado con este detalle. El aburrimiento se siente eterno mientras lo vives, pero corto cuando lo recuerdas después. La diversión se siente brevísima mientras la vives, pero larga cuando la recuerdas después. Es exactamente al revés en cada dirección posible. Tu cerebro, literalmente, te cuenta dos historias completamente distintas sobre la misma cantidad exacta de minutos, dependiendo de si le preguntas en el momento mismo o le preguntas mucho después. Así que la próxima vez que una tarde aburrida se sienta interminable, recuerda que tu memoria, más adelante, apenas va a guardar nada de ella. Y la próxima vez que una tarde divertida se te pase volando, recuerda que esa es precisamente la que tu memoria va a atesorar durante años. ¿Cuál fue la última actividad que te hizo sentir que el tiempo desaparecía por completo? Cuéntamelo abajo, en los comentarios, con el mayor detalle que recuerdes. Y si esta paradoja te voló la cabeza aunque sea un poco, dale like y suscríbete para la próxima pregunta que nadie hace.